Amén. Amén. Tomen asiento. Buenos días a todos. Es un gozo volverlos a ver. Y aprovechen para saludarse unos a otros. Y dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Qué bueno que la lluvia no te detuvo. Qué bueno que tomaste una buena decisión de venir. Y yo sé que hubo muchos contratiempos, hubo muchas cosas en contra, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me encanta ver las pantallas esta mañana y créanme que me costó mucho trabajo obedecerle a Dios. Así lo digo, me costó trabajo obedecer a Dios en relación al tema de este mes de octubre. Este mes de octubre Dios está hablando acerca del castigo. Y es una palabra muy fuerte, pero está en la Biblia. Fíjense que la Biblia tiene muchísima información y hay mucha información acerca del castigo. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto les gusta que los castiguen? Yo creo que nadie, ¿verdad? De las cosas que menos me agradan es ser castigado. Y toda mi vida he tratado de portarme bien para que no me castigaran. Y creo que no logré nada porque me castigaban siempre. Alguien me decía que en la escuela le decían director. No quiero decir quién porque debo ser respetuoso, pero se llama Jorge Escayola. Porque se la pasaba en la dirección. Y no de premio, sino para castigarlo. ¿Hay alguien aquí anormal que nunca lo han castigado? Si levantara su mano para ponerle una ofrenda y una veladora, porque es santo, ¿no? O sea, pero a ver, mírate tu cuerpo. ¿Habrá alguien aquí que no tenga una cicatriz? ¿Habrá alguien aquí que no tenga una cicatriz? ¿Nadie? A ver, a lo mejor están distraídos. Levanten la mano todos los que tengan una cicatriz. Todos, ¿verdad? Como yo soy rico y millonario, y mañana me asaltan, ¿no? Me secuestran. Me gustaba ir a visitar a mi hija a Estados Unidos y cuando entras a migración ponen los dedos y, y yo tengo en mi mano derecha este dedo unas pompas. ¿Alguien las quiere ver cuando termine ser que se tenga unas pompas aquí? Porque desde niño estaba yo en la, le llaman periquera, donde ponen a los niños que los castigan ahí para comer. Y yo estaba sentado así, con mis manos agarrando la periquera, mi mamá me ponía la comida. Y aunque no lo crean, créanme, ¿dónde está Hani? ¿Vino Hani? Ahí está la doctora Hani. Cuando yo era niño, cada vez que me servían comida, yo hacía oración. Y yo estaba muy pequeño. Y estaba yo en mi periquera, yo no me acuerdo, pero mamá me platicaba, me puso y me sirvieron mi comida y hice oración y dije amén, amén, amén. Y comencé a moverme así y me fui para adelante, para adelante, para adelante y había un escalón de la comedora a la cocina y me fui de cabeza. Como estaba agarrado de la periquera, cuando caí, se me reventaba este dedo, la yema de los pies de aquí. Entonces, cuando yo voy a migración y pongo así, las huellas no salen bien, porque tengo una pompa, una colita aquí en este dedo. Son cicatrices. Les he platicado muchas veces que yo tengo una cicatriz en este lado que mi papá con amor me tatuó por portarme mal. ¿Tú tienes cicatrices en los pies? Mili. ¿Vino Mili? No vino Mili. Pero Mili, aprovechando que no está, vamos a hablar mal de ella. Es terrible. Y ella me platica que se subía a los árboles
Y entonces toda persona que se sube a un árbol tiene cicatrices en los pies, en las piernas, ¿o no? Porque eran días donde podíamos jugar y subir. Y yo tengo un hermano que yo le llené de 2, 3 cicatrices. Ya ahorita él está con el Señor, pero mi hermano Naoki jugando en el río, a ver quién le pegaba a quién con piedras. Imagínense. Y hacíamos patitos y y se sumía y pum, pasaba la piedra. Y lo esperé y cuando salió que le tiro y que se traga la piedra, le tumbé los dientes, tiene los dientes muy grandes. ¿Por qué? Porque yo se los tiré. Yo tengo una cicatriz aquí en la cabeza donde mi hermano montado en una rueda en Orizaba dando vueltas, decía, ya no aguanto, y él seguía dando vueltas, me solté y me fui. Y cuando desperté decía, pégame papá, porque me desmayé del golpe en la cabeza, pues estoy medio loco, ¿no? Ahora dice Angélica, ahora entiendo por qué, ¿no? De niño me pegaron en la cabeza. O sea, ¿por qué les hablo de las cicatrices? Huellas de lo que somos y de lo que hemos hecho. Y tiene mucho que ver con el castigo. Doy gracias a Dios por el grupo de alabanza que hoy tomaron la decisión de cantar aquel que tiene el poder. Y que no hay otro poder más grande y ese poder se llama amor. Dios es amor. ¿Por qué tengo que hacer cicatrices, castigo, amor? Porque tienes que entender esta mañana que eres amado por Dios. Soy amado por Dios. Y aunque en alguna ocasión Dios te ha castigado, no te deja de amar. Las veces que mis padres a mí me castigaron no fue por falta de amor. Las veces que tú como papá has castigado a tus hijos no es por falta de amor. Entonces no podemos arrancar si no está establecido un principio divino hoy en tu vida. Soy amado por Dios. Soy amado por Dios. Gracias por ese amor. Eres amado por Dios. Sí, eres borracho, mujeriego, pendenciero, eres todo eso, pero eres amado por Dios. Y Dios nos castiga para que dejemos de hacer lo malo. Fíjate lo que dice Proverbios 3:11. La Biblia es clara y dice Proverbios 3:11, no menosprecies. ¿Sabes qué es menospreciar? Restarle valor, no menosprecies. Y luego dice, hijo mío, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. No desvalorices, hijo mío, el castigo de Dios, el castigo de Jehová. Porque dice, ni te fatigues de su corrección, no te canses de ser corregido. El verso 12 dice, porque Dios al que ama, castiga. Entonces es necesario entender que eres amado de Dios y por eso te corrige. Busqué en la palabra hebreo, ¿qué significa castigo? Significa castigo. En griego, ¿qué significa castigo? Castigo. O sea, no tengo que explicarte qué es castigo. Eso que tú sabes que es castigo, es castigo. Pero Dios nos está diciendo que Él ama al que castiga. Y luego dice, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Verdad? Y este mes vamos a estar escuchando, ¿verdad?, acerca de el castigo de Dios. A ver, Dios no castiga, sino que es una reacción a nuestra falta de enseñanza, de dirección. Cuando te vas en el camino incorrecto, Dios te mete. Y cuando te metes suena castigo. ¿Y por qué te duele? ¿Y por qué? Porque te ama. No quiere que te alejes de Él. No quiere que te pierdas. No quiere que te vayas. Te lo voy a decir claro, al infierno. Por lo que estamos haciendo, por lo que estamos pensando, por lo que estamos viviendo. Dios no quiere que te vayas al infierno, que te vayas a una eternidad sin Él.
Por eso aquí en la tierra Él, como me ama, me corrige, castiga. Ese es el principio de Dios para esta iglesia. Porque un mal padre está viendo a su hijo perdido y todavía le da dinero para que siga. Ese es un mal padre que no lo corrige. Un mal padre permite que sus hijos, teniendo potencial de ser buenos estudiantes, no saquen buenas calificaciones. Y el buen padre, hablo de papá, mamá, corrige, castiga al hijo porque sabe que hay un potencial en él y sabe que es bueno que estudie, es bueno que se prepare porque a futuro eso le va a servir. Y entonces para que estudie, lo corrige, castiga. Alguien debe estar pensando, ahora sí le voy a echar palo a mi hijo. Ojo, primero mírate tú, sé ejemplo. Sé ejemplo. Yo tengo en esta mañana un enorme pasaje bíblico que está en el libro de Samuel. Y va paralelo, digan conmigo, paralelo al libro de Crónicas. Así como en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hablan de lo que Jesús hizo en esos días, esos milagros, todos esos prodigios y maravillas que Jesús hizo. Y estos 4 evangelistas ponen cada quien la parte que Dios le tocó poner a él, como Lucas como doctor pone una, y aquí viene otro. Entonces los evangelios hablan de lo mismo, pero cada quien le pone de acuerdo a lo como lo vio, lo recibió de Dios, lleno del Espíritu. De la misma manera el libro de Samuel, el libro de Crónicas van paralelos. Y es necesario llevarlos en una forma paralela para que entendamos cuánto ama Dios al rey David, que lo castiga. Y que esta enseñanza en la historia de la Biblia sirva para que tú y yo pongamos nuestros pies en el lugar de David, porque hemos cometido infracciones tú y yo. Hemos hecho cosas desagradables tú y yo. Y es necesario recibir el castigo, corrección de nuestro Dios, porque está diciendo ahí, porque Dios al que ama castiga. Y yo quiero que Dios nos corrija a nosotros, porque en esa corrección está perfeccionando tu vida y mi vida. Él que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar. ¿Cómo? Corrigiéndonos, castigándonos, dándonos dirección. ¿Sale? Entonces vamos a la historia y vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. Y dice la Biblia, volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Vámonos a ir despacio. Yo tengo que viajar ahorita, pero no tengo prisa. Porque para mí es muy importante que esta palabra que Dios nos ha enviado cambie tu relación con Dios. Y si cambia tu relación con Dios, va a cambiar tu vida. Y entonces yo estoy viendo que dice, volvió. O sea que varias veces se había enojado Dios con Israel. Y dice, volvió a enojarse, a encenderse la ira de Dios contra Israel. No dice cuál es la razón. Lo importante es que Dios se volvió a enojar con Israel. Dios se volvió a enojar contigo porque van 3 veces, 4 veces, 1000 veces que cometen la misma infracción. Y dice en la Biblia hermosamente, volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Y luego viene algo muy fuerte, e incitó a David. Ay, esa palabra significa eso, incitó a David contra ellos a que dijese, veas un consejo de Israel, un censo de Israel y de Judá. Cuando tú lees esto despacito, estás viendo que Dios incitó a David a hacer lo malo. Y no, estamos entendiendo mal. Acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito en un idioma que no es parecido al de nosotros, al griego, es hebreo. Y entonces hay que ver qué está diciendo la Biblia. Tú y yo sabemos que Dios no tienta a nadie. Di conmigo, Dios no tienta a nadie. Y ahí parece ser que Dios está tentando a David, incitó a David. Está enojado y lo incita, lo tienta. No, corrige eso. No es que esté mal la Biblia, lo estamos entendiendo mal.
La Biblia en Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces está diciendo la Biblia que Dios no tienta. Entonces quítate de la cabeza cuando algo te esté pasando, cuando tú vayas por la calle y tengas esa tentación, la que sea, no le eches la culpa a Dios. Dios no tienta. Eso te debe quedar bien claro. Aunque yo estoy leyendo que Dios está enojado contra David y dice que lo incita a hacer un censo. Y yo quiero que veas cómo es el contexto de todo esto. Porque cuando Dios permite al tentador acercarse a ti, es porque tiene un propósito. Que conozcas verdad, disciplina, pero también la prueba. Y podemos irnos rapidísimo a Job. Tú conoces la historia de Job. Cómo Satanás, el tentador, va y quiere lastimar a Job, no puede porque Job es un hombre íntegro. Entonces, cuando tú eres una persona íntegra, cuando tú eres una persona que conoce la palabra de Dios y la obedece, fíjate en los requisitos, cuando conoces la palabra de Dios, cuando eres íntegro, cuando la obedeces, Satanás con todo su poder no te puede hacer nada. Porque la historia que está en Job dice que Dios le pregunta a Satanás, ¿dónde andas, Satanás? Y Satanás dice, de rodear la tierra y sus alrededores. No es cierto, estaba tratando de tentar a Job. Y Dios lo vio. Y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Por qué le dice, ya viste? Porque él vio cómo él se fue en contra de Job, un hombre íntegro. Pero no le podía hacer nada, di conmigo nada. En cambio a ti, a mí, viene tantito Satanás, nos pone algo ahí y nos vamos de cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a su palabra. Y Job sí. Job era un hombre íntegro. Lo presume Dios, ya viste a mi siervo Job, ninguno como él. Y Satanás dice, sí, pero tiene todo. Quítele. Y comienzas a ver la historia de Job y ves todo lo que le pasa a Job. Job fue tentado, no por Dios, por Satanás, con la autorización de Dios, porque Dios tenía un propósito, reconocer que Job realmente era íntegro. Y que la prueba que vino, que fue durísima, la probó. Y conoció la justicia de Dios y fue una enseñanza para Satanás que sí se puede ser íntegro en esta tierra. ¿Se acuerdan de Pedro? Está hablando Jesús con Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Yo me imagino a Pedro diciéndole, ¿y me vas a defender? Lo pateaste, ¿verdad, Señor? Porque soy tu consentido. Y dijo Jesús, no, le he pedido al Padre que no te falte la fe. O sea, te van a dar bien duro, pero que la fe no te falte. Y luego era tan fuerte lo que iba a vivir Pedro, que Jesús le dice, y cuando regreses, o sea, se iba a ir, confirma a tus hermanos. Y esa historia está cuando él niega a Jesús 3 veces. Jesús le dijo, antes que cante el gallo, y él dijo, ¿cómo crees si yo dejé mi negocio todo por ti? ¿Cómo crees que te voy a...? Antes que cante el gallo. Y pasó. Claro que se va lleno de tristeza Pedro. Y se regresa a su vida mundana, a pescar. Y Jesús resucitado se le aparece y me encanta porque yo por eso soy de Dios, porque Jesús acaba de resucitar. No es el Jesús que bajó y se despojó, sino es el Jesús resucitado, glorificado. Se acerca y dice, muchachos, vengan, coman un pescado zarandeado a las brasas, no de leña, brasas divinas. El pescado fue escogido, o sea, ¿cómo pescó Jesús? Pregúntate eso. ¿Has visto esa parte de la historia en la Biblia? Imagínate a Jesús escogiendo un pez para comer. ¿Qué tipo de pez era? Era un pez de peces.
y da la vida para saciar el hambre de Jesús y lo pone ahí. ¿Y cuáles brasas divinas? Y los zarandea, chile amachito, tortilla hecha a mano y un Coca-Colón ahí así riquísimo. Aunque le duela a la gente, va a decir, Coca-Cola. Yo ni tomo Coca, Ángeli, pero ahí está, mira mi agüota para que no te andes. Ahí está el pescadito. Y dice, vengan chamacos, coman. ¿Te imaginas cómo olía ese pescado? A gloria. No la señora, a gloria de Dios. Cuando ve eso, Pedro, experto en comer pescado, nunca había visto un pescado de esa forma, de ese sabor, de ese olor, de esa textura. Delicioso. Y se mete un buche, un pedazo de pescado, este Pedrito, y viene la pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces, limpiando los 3 errores de Pedro con ¿me amas? Y Pedro termina diciendo, tú sabes que te amo. Y cuando él da esa declaración, Pedro, se cumple en Pedro lo que Dios, lo que Jesús había dicho. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Cuando él, ya no con tristeza, sino con alegría, dice, tú sabes que te amo, Jesús le da otra vez la misma tarea del principio. Ve y pastorea a mis ovejas. ¿Sabes? Hay propósitos cuando el tentador, Dios lo permite que llegue a tu vida. Y si caes en la tentación, obviamente que viene un castigo. Está diciendo, volvió a encenderse la ira de Dios. Fíjate, no contra el rey David. ¿Contra quién dice la Biblia? Contra Israel. O sea, ¿quién está haciendo lo malo? ¿Quién está haciendo lo malo? ¿El rey David? No. La nación. Si ponemos nombre a eso, yo me estoy portando bien, pero ustedes se están portando mal. Es lo que dice. Y entonces viene Dios conmigo y me incita a hacer lo malo. Le digo, ¿saben qué, iglesia? A partir de hoy vamos a tener un mariachi, porque a ver si viene lo que cantan. Vamos a venir un mariachi aquí, que canten los mariachis. Y dice Dios, no. ¿Cómo que mariachi? ¿Cómo que el mariachi loco quiere? No, ¿cómo? Pero que soy llevar bonito. O sea, quiero que entiendan cómo es la palabra de Dios. Dios está molesto con su pueblo. ¿Lo estás leyendo? Contra Israel. Como está enojado contra Israel, va y habla con el líder de Israel terrenal, el rey David. Y dice la Biblia que lo incita a David contra ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. ¿Vamos bien ahí? Vamos al paralelo. Primera de Crónicas 21:1. Fíjate. ¿Ya viste cómo dice ahí? Ahora, mira, dice cómo dice Crónica. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? ¿Quién fue el que incitó a David? ¿Dios o Satanás? Satanás. Me encanta ese paralelo. O sea, son las mismas historias. Samuel lo escribió así, pero las crónicas se escriben con un poquito de más entendimiento para ti y para mí. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. No ha cambiado. Dios está enojado con Israel porque Israel está haciendo lo malo. Entonces Satanás se levanta contra Israel y entonces Satanás viene e incita a David a que hiciera un censo de Israel. Y dices tú, ¿qué tiene de malo? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 12, desde Moisés, Dios le explica a Moisés para que haga las leyes y las leyes y los mandamientos de que estaba prohibido hacer censos. Solamente se iba a hacer un censo si Dios lo pedía. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad en esa tierra, en los hebreos, en los judíos, desde el antaño, que el único que puede hacer un censo es el dueño de. Y David no era el dueño de Israel. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, hazme un censo,
Y nacen ahí las 12 tribus de Israel y le dice cómo se van a acomodar. Y si vas al libro de Números, vas a ver en el libro de Números, y de la tierra y de la tribu de Benjamín, tantos hombres, y ahí está todo ese censo ordenado por Dios. Pero también en la orden de Dios, fíjense lo fuerte de esto. Dice la palabra de Dios, mira, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno, di conmigo, cada uno dará a Dios el rescate de su persona. Tú y yo tenemos que pagar un rescate. ¿Un rescate de qué? De no morir. Cuando se hacía un censo, cada uno tenía que pagarle a Dios un rescate para que no haya en ellos mortandad cuando los contaran. O sea, si Dios venía y decía, a ver Moisés, hazme un censo de mi nación, venían los del INE a hacer el censo, los censadores, y decía, a ver, usted, señor, ¿cómo se llama? No, pues Sócrates, ¿cuántos viven aquí? No, pues 200, ¿y cómo le hace? ¿Y dónde trabaja? Y hacían el censo. Cuando terminaba el censo, ¿sabe qué hacía Sócrates? Pagaba. Siguiente verso. Dice, esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo, conforme al santuario. O sea, que vea que pagar medio ciclo de plata. O sea, te censaban y tú al que te censaba le dabas medio ciclo por persona y se llevaba al santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo sería la ofrenda a Jehová. ¿Queda claro? Entonces, desde la antigüedad, Dios dijo, tienen prohibido hacer censos. Pero si yo mando a hacer un censo, cada persona censada de los 20 años a los 60, 20 años, va a pagar medio ciclo. Y ese dinero es para mí, dice el Señor. ¿Por qué? No lo sé. Pero Dios es autónomo, Dios es Señor y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste que estaba prohibido hacer un censo? Y que si hacías un censo, ¿qué tenías que hacer? Pagar. Y luego dice, creo que el verso 14, dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. ¿Cuánto? Medio ciclo. ¿Sale? ¿Queda bien ahí el antecedente? Ok, fíjense. Me regreso a 2 de Samuel, capítulo 24, ahora el verso 2. Leímos el verso 1, verso 2. Y dijo el rey a Joab. ¿Quién es Joab? Su general. El general del rey David se llama Joab y dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, mira Joab, recorre ahora todas las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus? Todas. Desde Dan, que es el norte de Israel, hasta Berseba, que es el sur de Israel. O sea, está diciendo el rey, es un mandato del rey. Mi general Joab, desde el norte hasta el sur, hazme un censo. Y haz un censo del pueblo. Mira el propósito, para saber. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Vanidad. Yo quiero saber cuánta gente tengo. Y mira el verso 3. Joab respondió al rey. Oigan, ayuden a su pastor Tamilla. Sean Joabs. Sean Joabs. Apréndanse la Biblia. Aquí ha habido 2 personitas que me han dicho, paz, así me dicen con cariño, paz, usted dijo una herejía. ¿Cómo? Nada más una, es como 20. Sí, porque lo que usted dijo no dice así la Biblia. A ver, oye, sí. Y en la primera oportunidad la corrijo. Es lo que necesitamos los pastores. Gente, no que no esté viendo nuestros errores y nuestros defectos, no. Pero si tú conoces la palabra de Dios y hay algo que está mal dicho, hay que corregirla. Joab le dice al rey, añada a Dios, tu Dios, al pueblo 100 veces más. Y lo mejor, que lo veas. Está diciendo que Dios te bendiga, que Dios te multiplique todo este reino, hombre. Y que Dios te dé fuerza y sabiduría y energía para verlo.
Pero, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Sabes cómo dice el paralelo? Primera de Crónicas 21:3. Dice 21:3 de Crónicas, dice, y dijo Joab, añada Dios a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? Y le hace una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué procura mi señor esto? Porque esto va a ser un pecado para Israel. Joab sabía la instrucción de Dios, no me hagan censo, haz solo que yo lo mande. Y el rey por sus calzones, por sus pantalones, porque es el rey, dice, vamos a hacer un censo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está haciendo lo malo. ¿Qué es? No sé, pero dice que estaba haciendo lo malo. Y entonces Satanás incita al rey David a hacer eso. O sea, cuando dice Samuel que Dios incita a David, es que cuando Satanás viene y lo motiva a hacer lo malo, Dios participa y abre la puerta para que Satanás cumpla su trabajo. Eso le pasó a Job. Job es íntegro, Dios tiene cerrada la puerta. Job, Satanás venía contra él con todo, lo atacó, lo quiso matar y nunca pudo tocar nada. Hasta que lo incita. Entonces cuando va Satanás y habla con Dios, Dios le dice, órale, pero te abro la puerta y no toques su vida. No toques, o sea, le pone límites Dios a Satanás. Y conoces todo lo que le pasó y lo que sufrió Job. Es lo mismo. El rey David fue incitado por Satanás y cuando vio Dios el corazón de David, que le gustó la idea, Dios le abre la puerta para que Satanás opere en el corazón de David. Pero Dios nunca nos deja solo, porque levanta a Joab, el general, alguien muy cercano a él, y le dice, mi señor, esto es un pecado para Israel. ¿Sabes qué es la ayuda idónea que tenemos como esposas los hombres? De repente a mí se me pegan los cables y se levanta Angélica y me dice, Jaime, como que no es así. No, espera, que yo soy el hombre de la casa. Pues ándale. ¿Sabes que tenemos que escuchar a la gente que nos ama? Por eso el jueves, Heli, a las mujeres, yo no sé por qué no vienen todas las mujeres, qué triste, pero el jueves Heli le dice a sus mujeres, búsquense una persona íntima y ábranle su corazón, su intimidad, denle permiso para que cuando esa persona te diga, ¿sale? Hoy sí vino a Nacira, el domingo pasado no vino, o sí vino, sí viniste el domingo pasado, perdón. Bueno, yo voy a seguir con Anacira. ¿Saben? Anacira es la que me incitaba a salirme de la escuela. Hasta se atoró con el agua. ¿Cómo no voltean la cámara para verla, mi Ana? No llore, Anacira, está llorando ya, no llore. ¿Te acuerdas, Anita, que un día tú me dijiste, cuando Dios comienza a traerme al ministerio, Anita me dijo, Jaime, yo voy a ser tu alfiler. Cuando se te suba la cabeza el ser pastor y todo, yo te voy a ponchar. ¿Te acuerdas, Anita? Eso me gustó. Primero porque ella tuvo visión, dijo, Jaime va a crecer. Dios lo va a prosperar en todo. Y entonces para que no se vuelva orgulloso ni van a... Yo voy a ser el alfiler. Claro que el alfiler se va como 6 meses allá a Saltillo y no hay quien me ponche, ¿no? Pero allá anda la bandida, pero desde allá me va a ponchar, dice. Se llama fe. ¿Sabes? Es importante tener un Joab. Es importantísimo en la casa. Cuando los hijos nos dicen, papá, hazle caso a tus hijos, padres. Hazle caso, ellos son nuestros generales. Lo que hacemos es por amor a ellos y tenemos que ponerle ejemplo a ellos. El rey David es tentado por Satanás, está bien fuerte eso. Pero Dios siempre va a buscar cómo ayudarte. Y ahí dice que Joab le dice, es que esto será pecado para Israel. Pero me regreso a Samuel y dice el 2 Samuel 24:4, con ese que vamos en paralelo, el verso 4 dice, pero la palabra del rey fue más poderosa, prevaleció sobre Joab. Y me encanta esto, sobre Joab, gracias,
y sobre los capitanes. Eso es muy importante que no se te olvide ahorita por el mensaje de hoy. La palabra del rey fue más fuerte que el consejo del general y dice que prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Sabes? El verso 8, bríncate hasta el verso 8, Carlos, y dice, para hacerlo más corto, dice que después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, o sea, casi 10 meses recorriendo desde el norte hasta el sur, haciendo el censo. ¿Quién? El general con sus capitanes, el ejército de Israel, el ejército de David. Y dice, recorrieron todo 9 meses y 20 días, o sea, casi 10 meses se llevaron haciendo eso. Y entonces vamos al verso 9, dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron de los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ustedes que tienen muy buena memoria, ¿cuántos de Israel? 800,000. ¿Cuántos de Judá? 500,000. ¿No se les olvida? Vamos al paralelo. Primera de Crónicas 21:5. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. A ver, ¿cuánto dice que Samuel quedan? 800. 800. ¿Y cuánto dice las crónicas? 1,100,000. Samuel dice que eran 500,000 de Judá. ¿Cuánto dice crónicas? 470. ¿Qué pasó? Es el mismo pasaje. Uno en crónicas, otro en Samuel. 800 contra 1,300,000. 1,100,000. Y 500 contra 470,000. Miren lo hermoso de la Escritura. Miren lo hermoso de la Escritura. Verso 6. Ahí está la respuesta. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Di conmigo, la más pequeña, la última tribu de Israel. ¿Sabes qué está dando a entender Dios? Que cuando el general Joab llega delante del rey a los 10 meses, le da un número, pero no es un número exacto, no es un número correcto. El número correcto eran 1,000,000 y tantos y 400, pero cuando él da el informe dice eran 800 y eran 500. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque la orden del rey fue una abominación al general, a Joab. Imagínate por esos 10 meses caminando con todos los príncipes o los capitanes del ejército, van y fueron por toda esa zona, del norte al sur. Pero desde un principio Joab sabía que no era correcto lo que estaba pasando. Desde un principio. Por eso no tomó en cuenta a los levitas, porque los levitas sirven en el templo. Y la tribu de Benjamín es la más pequeña. Cuando llegó a la última tribu, su corazón ya no pudo más. Y dijo, no les voy a contar. Porque la orden del rey es una abominación. Por eso es importante que ustedes conozcan la palabra de Dios. Porque yo les puedo decir una palabra que no es de Dios y ustedes ni cuenta se dan. Porque no conocen la palabra. No. Por eso están los talleres de mi transformación, para ir aprendiendo. Y muchos de ustedes dicen, no, ¿para qué? Ya me sé todo. Engañado estás. O sea que ya no necesitas ir al cielo, porque en el cielo vamos a seguir aprendiendo a conocer al Señor. ¿Y sabes cuándo vamos a terminar de conocer al Señor? Nunca. Ni la eternidad nos va a alcanzar. Y tú dices, no, ¿para qué voy? Gente que falta, estamos y no se presentan. O llegan corriendo, apagan su cámara o andan manejando. Es un desorden, no quieres aprender de las cosas de Dios. Y cuando el Satanás venga sobre tu vida, te va a engañar. Porque ese cuate no te va a traer una mentira, te va a traer un engaño que parece una verdad, pero es mentira.
Mira cómo opera con la mujer. Eva le dijo, ¿con que Dios ha dicho? Y sí, Dios dijo. Entonces suena verdad que no comas. Y ahí enganchó a la mujer y se enganchó a la mujer. Y entonces le dice Satanás, cuando ya la vio enganchada, dijo, ¿sabes por qué Dios no quiere? Porque vas a ser como Él y no vas a morir. La falta de conocimiento ha perdido al pueblo de Dios. La falta de conocimiento ha perdido al pueblo de Dios. Y el único que conocía ahí era Joab. Y dice, oh, no, pues a Benjamín ya no lo censo, porque la orden de mi rey es una abominación. Déjense enseñar, iglesia. Todo lo que hacemos en esta casa no es porque no tenemos Gel y yo nada que hacer y andamos inventando qué hacer. No, señores. Todo lo que hacemos viene de parte de Dios. Y todo lo que hacemos, como viene de parte de Dios, Dios lo prospera. En estos días, Harvey, ¿dónde estás, Harvey? Ponte de pie para que te vean. Harvey es el responsable del evangelismo. Y estamos a punto de arrancar con eso, ¿o no, mi Harvey? ¿Ah? Cuando él se acerque con ustedes, es porque tú eres un evangelista. Y vamos a tomar orden y forma en eso y vamos a trabajar con Harvey. Y vamos a hacer bendición para esta casa. Todo eso, Harvey tiene atrás de mí muchos días. Pero todo va conforme al tiempo y la forma y la manera de Dios, no como yo quiera. ¿Va? Entonces vemos a el general Joab y dice, esto es abominable. El verso 10 de Segunda de Samuel dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Después que David, o sea, cuando llega este general Joab y le da los resultados, en ese momento a David le pesa en su corazón la orden que dio y dice que David le pesó en su corazón y dijo David al Señor, ay Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Me encanta, porque ese hombre que tiene un corazón conforme al de Dios, cuando vio su maldad, lo primero que hizo fue arrepentirse. Y lo primero que hacemos tú y yo cuando reconocemos una maldad es escondernos de Dios. No quiero orar, no quiero leer la Biblia, porque sabes que vas a verlo a Él. Y Él ya sabe lo que has hecho, Él sabe lo que... Y entonces te pesa en tu corazón. Pero mira, cuando a David le pesa en su corazón, David va con Dios y le dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero dice el Señor, te ruego, dice, mas ahora, oh Señor, le dice David al Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he sido muy necio. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Por eso me encantó cómo comenzó este servicio, esta reunión. Dijo Heli, ¿por qué no nos ponemos a cuentas? Y fue hermoso. Porque el primero que se puso a cuenta fui yo. Y le dije, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Y mi adoración, la alabanza fue diferente. Yo creo que muchos hicimos eso. ¿Sabes? Porque yo he hecho neciamente. El verso 11 dice la Biblia las consecuencias. Y por la mañana, cuando David se levanta, vino palabra del Señor al profeta Gad. Ahora hay un profeta llamado Gad, que es el vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y dice el verso 13, vino pues a Gad, a David, el profeta, y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos?
y te persigan, o 3 días que haya peste en la tierra? Piensa ahora. Y esta pregunta te la hace Dios a ti. Piensa hoy, iglesia. ¿Qué quieres? 7 años. 7 años de hambre en la tierra. O 3 meses que te persigan tus enemigos. O 3 días de peste. Tú eres el rey David. Y yo soy el profeta Gad. Y yo te digo, hey, ¿qué quieres? ¿7 años? ¿3 meses o 3 días? ¿Qué contestas? ¿La neta del planeta? ¿Qué le dirías? ¿Y por qué? En la Biblia nunca menciona, en esta parte de la Biblia, nunca menciona la palabra castigo. No menciona la palabra castigo, pero es un castigo. Dios manda al profeta Gad y le dice, dile a David, y que te responda a ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque David siempre corría con Dios. Muy bueno eso, muy bueno. Siempre que David hacía algo malo, el día que mató a este amigo y se acostó con la mujer de este amigo y toda esa historia terrible, él siempre fue con Dios y dijo, perdóname. Y aquí se acercó a Dios y dijo, perdóname por haber hecho un censo, algo que tú no me mandaste, perdóname. Pero en esta ocasión, miren, y dice, y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? O sea, te callas. No vayas corriendo con Dios, Señor, no. Piensa ahora y mira qué responderé al que me envió. Uf. ¿Tú qué harías? Dios quiere que David use al profeta como mediador. ¿Sabes? Para que ese profeta fuera con Dios directamente. Ahora, esto no tiene que ser un principio. En este caso es una orden de Dios. Profeta Gad, ve y dile a David y que no venga conmigo, que te diga a ti y me vienes a decir a mí. ¿Por qué? No lo sé. Pero si Gad no obedece, le va a ir mal. Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo todavía me pega mucho cuando le dice Dios a la mujer, mujeres, sujétense a su marido. Y conozco muchos maridos que son terribles. Malos esposos, son terribles, o sea, son terribles los maridos, eso. Y la palabra dice, sujétate mujer. Dices, si yo no lo entiendo, imagínate la pobre esposa. Hay gente que Dios le dice, ama a tus enemigos y los enemigos, híjole, son terribles contigo. Te quitan, te ponen, te maltratan, te hacen bullying y te traen loco. Y dice Dios, bendícelos. Oh. Pero si no obedeces, Dios va a abrir la puerta y entonces el tentador va a entrar. Y si no aguantas, y si no pasas la prueba, entonces Dios te va a castigar. Así es en el reino. Así es en el reino. ¿Viste a Moisés? Moisés, háblale a la peña. La primera vez había que golpearla. Pero la segunda vez Dios le dijo, ya hay una madurez en Moisés. Ya no la golpes, háblale. Pero el pueblo lo traía loco, enojado, va y en lugar de hablarle la golpea, sale agua. Pero Dios, que es perfecto en todo y justo, por cuanto no me obedeciste y me diste gloria, ven, súbete aquí. Súbete aquí, y mira la tierra. ¿Qué crees? Te tengo una noticia. Nada más la vas a mirar, no vas a entrar. Ese es el Dios a quien amamos y al que cantamos. Es perfecto en todo. Y Él, su intención, su anhelo y deseo es que tú y yo seamos como Él, perfectos en todo. Y entonces Él comienza a perfeccionarnos. ¿Nos gusta? No, pero nos duele, sí. Pero eso, así es mi Julio. ¿Estás entendiendo? Y entonces dice, ¿qué quieres? Claro, la respuesta ya la tienes. Pero yo digo que estos 7 años de hambre, David no los escogió por una razón.
Significaría la muerte para mucha gente de Israel. ¿Sabes quién se podía salvar en esos 7 años de hambre? Los ricos. Porque los ricos entonces con su economía se irían a Egipto, se irían a Estados Unidos, saldrían con su dinero, comprarían su pasaporte y se irían y la librarían. Entonces sería selectivo el castigo. Sería para los que no tienen economía y entonces los años de hambre, dices, oye, si yo vivo al día y me vienen 7 años de hambre, no, pues ya valí. Y David, que tiene un corazón de pastor, voltea y dice, porque yo soy David y mi esposa Angélica y mis hijas, pues tienen mi riqueza. Yo agarro mis chivas, mi vieja, mi todo, y hasta mi perro y me voy a huir del hambre. Yo sí me la libro. Entonces David no escoge los 7 años. Pero también dice que hay 3 meses de que los enemigos te persigan. O sea, habla de guerra, habla de una militarización, habla de guerra sobre David. Pero David tenía un decreto en su reino que él ya no podía ir a la guerra. Porque era la luz de Israel y si lo mataban se apagaba esa luz. Entonces había un decreto real del rey que él no podía ir a la guerra. Y entonces imagínate a David con todos estos guardias, 1,000,000 de guardias, 1,000,000 de gentes armados. A él no le iba a pasar nada en 3 meses, ni a su familia. Pero muchos soldados iban a morir defendiendo a su rey. Y entonces dice, hay 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. ¿Qué onda? Que le digo a Dios, dice el profeta. Pero entonces vienen los 3 días de peste. Y ahí hay algo muy bueno. Porque era para ricos y para pobres. Para soldados y no soldados. Para grandes y pequeños. La peste iba a ser parejo, aún para el rey y aún para la esposa del rey y aún para los hijos del rey. Y él siempre, David, ha tenido un corazón de pastor y dijo, profeta Gad, dile a Dios que escojo los 3 días de peste. Y mira la Biblia, lo que dice el verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. David se sentó y dijo, 7 años, 3 meses, 3 días, los 7 años, y comenzó a ver y dijo, ¿sabes qué? Eso me tiene en gran angustia. ¿Sabes qué? Caigamos ahora en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Conocía David a Dios? Claro que sí. Sabía que era un Dios de misericordia. Justo, sí, pero de misericordia, de misericordia. Él ya sabía que el Dios de misericordia podía tener misericordia de su pecado. Y eso lo tenía angustiado. Verso 15. Y entonces dice la palabra de Dios que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo. Fíjate qué hermosa y exacta es la palabra, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur. ¿Cuántos? ¿Lo estás leyendo? 70,000. 70,000. 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén. Mira, esto es muy importante. Me encanta a mí leer la Biblia así. Yo la estoy imaginando. Y es hermoso porque yo estoy escribiendo la palabra, estoy aquí ¿sí? Y siento la mirada de mi esposa. Y volteo. Ella está acostadita, estamos en la recámara, ¿no? Pero yo aquí y ella allá. ¿Sí? Y siento la mirada así. Y, imagínate con su pijama sexy, ¿no? Así de esa de ratón Miguelito, así. Sí. Con el clima, así. Yo mi cafecito. Ese pay que nos comimos, que nos puso así, ¿verdad? Me quedé un pedacito. Es que ayer le festejaban el cumpleaños a Heli y me llevé. Entonces yo estaba sentado con mi café y sentí la mirada de voltear así, está Heli. ¿Cómo vas? Ahí voy, ahí voy. Ok. Y al rato otra vez, ¿cómo vas? Es mi supervisora. Pero hay unción ahí, claro que hay unción. Y yo estoy leyendo la Biblia y entiendo
algo que me llamó mucho la atención. Dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, quiere decir que del norte al sur vino la mortandad. Pero cuando el ángel va a destruir en esa parte del norte al sur a Jerusalén, dice el Señor, Dios se arrepintió de aquel mal. Otra vez, del norte al sur, viene el ángel haciendo la masacre. Es un ángel, y cuando va a destruir Jerusalén, ¿lo estás leyendo? Dice, cuando levanta su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios se arrepiente de aquel mal y le dice al ángel, tranquilo. ¡Wow! Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. ¿Sabes dónde es eso? El monte Moriah. El mismo monte donde el mismo ángel le dice a Abraham, 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 detente. Conozco que amas a Dios y que no me negaste a tu único hijo. Y conoces esa historia preciosa. Es el mismo lugar, es la era de Araúna Jebuseo. Un lugar de adoración, el monte Moriah. No te pierdas el próximo domingo. Y que el próximo domingo todo el grupo de alabanza venga el miércoles a ensayar, desgraciadísimos, porque le falta gracia. Y cantemos todos. Todos. Y no faltes, ven tú también. Porque es un tiempo de adoración, es un tiempo de estar en el monte Moriah, porque Dios ha levantado su mano para destruir nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras injusticias, para castigar todo lo malo que hemos hecho. Pero la misericordia de Dios se ha derramado en esta casa Dos Ríos y Él quiere cambiar eso. Y entonces le está diciendo Dios a su ángel, detente. Y el lugar se llama Dos Ríos, el lugar se llama la era de Araúna Jebuseo. Y cuando voy a la Biblia, dice, ¿dónde es ese lugar? Me encuentro que es el lugar donde el mismo Abraham sacrificaba a su hijo en obediencia a Dios. Y la misma palabra sale del cielo y dice, detente Abraham. Y le dice 2 veces, Abraham, Abraham, detente, conozco que me amas, conozco tu fidelidad, conozco que tú eres un hombre de Dios. Y Dios se provee el cordero para sacrificar en lugar del hijo de Abraham. ¿Sabes? Esta palabra arrepintió es la palabra hebrea nakham. Y nakham significa en hebreo suspirar profundo. Eso fue lo que hizo Dios. Se arrepintió. Y luego dice, castigar, compadecer, consolar en sentido favorable. Cuando Dios respira y saca un suspiro, es favorable para ti, para mí. ¿Te has visto como papá? Cuando le dijiste a tu hijo, a tu hija, no lo hagas, y va y lo hace. Y viene arrepentido, y tú sabes que ese hijo viene arrepentido, tú sabes su corazón, conoces su actuar de tu hijo, y sabes que está totalmente arrepentido de lo que hizo, te lleva a hacer un respiro. Ok, está bien, mija, no hay bronca. Favorable al hijo. Es lo mismo que hizo Dios y se arrepintió, y la palabra es nakham. Me encantó eso. Me imaginé al Señor. Ok, Jaime, va de nuevo. Te perdono tus loqueras, va de nuevo. Siéntete amado por Dios y perdonado por Dios. Nada más en la iglesia hay 3 amenes, los demás no sé. Verso 17. Y David dijo a Dios, a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Imagínate a David, levanta la mano David y dice, yo pequé, yo hice la maldad a Dios. ¿Qué hicieron estas ovejas? Imagínate al rey David gritándole a Dios, Señor, yo pequé, detente. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra mi casa.
Ese es el corazón de un pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y David ahí reconoció, es un hombre que se arrepiente, es un hombre que reconoce que no había hecho lo bueno delante de Dios. Porque había una instrucción, no hagas censos. Y él, cegado por el tentador, hizo desobediencia a la instrucción, palabra del Señor. Si tú en este día conoces la palabra y no la obedeces, va a venir un castigo, no porque Dios sea malo, sino porque te ama. Y ya te dio la palabra, entonces te va a castigar y vas a saber por qué. Porque no estás obedeciendo a su palabra. Y su palabra es algo enorme que dice, si conoces verdad, si conoces mi palabra, serás libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pues, cuando tú conoces la verdad y cuando tú conoces, cuando tú la obedeces, cuando tú caminas en verdad, no hay castigo para ti. Hay el amor vaciado. Pero si llegamos a regarla, si llegamos a caer, si llegamos a ser tentados, dice el Señor que si se cae el justo, una vez se levanta 7 veces. Entonces vamos a levantarnos porque la misericordia de Dios está en medio de nosotros y su amor también. Y tenemos que poner ese ruego. Te ruego, Señor. Mira cómo está tu familia. Lejos de Dios. La mía también. Tenemos que dar la vida por ellos, tenemos que levantar un clamor. Por eso no dejes de orar a las 9 de la noche, no es invento mío, viene de Dios, clama por la familia de Dos Ríos, la familia de Dos Ríos somos nosotros. ¿Cuánta gente ha dejado de venir porque el diablo los engañó? Clama por ellos, no los busques, clama por ellos y Dios va a hacer algo con ellos. Y aquella gente que no conoce a Dios y que es familia, vecinos, amigos de nosotros, clamen a Dios por ellos para que Dios haga una obra. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué hicieron estas ovejas? Señor, te ruego por... Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabes? El verso 18 dice, y el profeta Gad vino a David aquel día y le dijo, sube. Y le pido a Harvey que suba. ¿Estamos ahí, Carlitos? Verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Gad es el profeta, le dijo a David, sube y levanta un altar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde vas a levantar el altar? ¿Dónde? En la era de Araúna Jebuseo. Y vino Gad a David y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y el verso 19 dice, y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. ¿Te das cuenta? La obediencia. El general le dijo a David, mi Señor, Dios te multiplique, pero esto es un pecado. Y no obedeció. Y murieron 70,000 gentes. Pero cuando el profeta ahora le dice, sube y hazme un altar, así obedeció. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Dios. ¿Sabes? El verso 20 dice, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Araúna es el dueño del terreno, de la era de él. Y Araúna es la opción diabólica una vez más. Porque está diciendo el profeta Gad al rey David, sube. Y en esa era de Araúna, ahí hazme un altar, dice el Señor, y adóralo. Cuando ve la adoración que va a hacer David, Satanás viene con Araúna, el dueño del terreno, y le da una idea. Y le dice, y vio el rey a sus siervos que venían hacia él, dice, y saliendo Araúna, se inclinó delante del rey,
rostro a tierra. Imagínatelo, Señor mi rey. ¿A qué vienes? Vengo a adorar. Ah, mira, ¿en qué me quedé? 20, 21. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. ¿Viste el propósito? Satanás usando a este hombre le dice, mi rey, mi señor, oh gran pastor Jaime, ¿cómo predica usted? Sácate de aquí. He venido a adorar a mi Dios. Y el próximo domingo Dios nos permita tener una adoración espectacular en esta casa. Gracias por ese amén. Y dice el Señor, verso 22, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que pareciera. Esa fue la instrucción. Satanás usando a este hombre Araúna, que es el dueño de ese lugar, le dice, tome, aquí hay bueyes, la carreta, háganlo leña, adoren a Dios. ¿A poco no suena bien? Pero no era lo que Dios quería. ¿Sabes? Dice el 22, he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Araúna, lo da el rey. Luego vino Araúna al rey, Jehová tu Dios, te sea propicio. 24, y el rey Araúna, y el rey dijo a Araúna, no. Ya había aprendido la lección David, no. ¿Sabes por qué? Porque si David dice, oh, está bien la idea, y saca esos bueyes y esa madera de la carreta, y lo hace el holocausto y lo sacrifica, el sacrificio no iba a ser de parte de David, sino del dueño del terreno, Araúna. ¿Lo ves? Porque mira, la Biblia es clara y dice, el verso 24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Dios, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Si el domingo cae un diluvio y cae nieve de limón, tráete un vasito para agarrar nieve de limón. Y tráete un paraguas y una sombrilla y tráete botas de plástico. Y si el río se llega hasta aquí, tú ven a adorar a Dios. ¿Quién nos va a llevar a adorar? Toda esta banda. Elsie, Gina, toda la banda, aquí los quiero. Ojalá venga el negro, porque el negro anda trabajando. Ojalá. Pero todos tenemos que hacer un sacrificio. Dice, vean eso, iglesia. Y el rey le dijo a este hombre, no, por precio te lo compré, porque no ofreceré a mi Dios holocaustos gratis. Voy a hacer algo que me cueste. No que no me cueste nada. ¿Lo están leyendo, iglesia? Imagínense, yo tengo la oportunidad de irme, saliendo de aquí me voy a ir a festejar el cumpleaños de mi esposa con mis hijas, con mi nieto, y vamos a sacar el champán y vamos a ponernos bien locos todos. Pero yo regreso. En los tiempos de vacaciones, yo te pasaba aquí el fin de semana. No es más fácil decirle, Sammy, ¿por qué no predicas tú el próximo domingo? Y yo me la paso allá. Palabra de Dios. Harvey, que sale a predicar a China y a Japón, el próximo, mientras yo estoy fuera, te toca a ti ahora, Harvey. Y ando buscando. Y dice el Señor, no, Jaime, te debe de costar. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y no está hablando de dinero, iglesia. Mírate tu sacrificio de lunes a viernes con los chiquitos, batallando con los chiquitos, la escuela, el inglés, el deporte. Ahí andas con los chiquitos para arriba. Pero el domingo, que es día del Señor, estás bien cansado y dices, no, eso. No. Porque te profetizo algo. Si lo sigues haciendo, la próxima semana va a ser la semana más cansada de tu vida. Pero si vienes el domingo y cada domingo y se lo dedicas al Señor, tu semana va a ser la semana de reposo y divertida, lleno de trabajo, lleno de salud, lleno de todo, y vas a acabar tan cansado que vas a dormir riquísimo, tanto toda la semana, que el domingo vas a querer que sea domingo para venir a cantarle a Dios.
Yo sí creo eso. Yo sí lo creo. Mira, entonces David compró la era, los bueyes, todo por 50 ciclos de plata. Pagó eso. Y edificó allí un altar. Y con esto termino. Y ponte de pie, por favor. Y que Dios les dé una alabanza para cantar la alabanza. Vamos a adorar a nuestro Dios. Miren, miren, miren la iglesia, no, aquí. Y edificó allí David un altar al Señor. Mira lo que hizo en ese altar. Sacrificó holocausto. Di conmigo, sacrifiqué holocausto. No, no lo dijeron, otra vez. Sacrifiqué holocausto. ¿Sabes qué es eso? El holocausto, ¿sabes para qué es? El holocausto es para el perdón de los pecados. Porque luego dice, y ofrendas de paz. Cuando primero haces tu holocausto por tu pecado, David entendió que los 700 que habían muerto, los 700,000 que habían muerto, no era la sangre derramada para perder y detener el castigo de Dios. Era necesario llevarlo a la adoración. Era necesario levantar un holocausto y ofrecer ahí la sangre de alguien inocente. Holocaustos y ofrenda de paz. ¿Sabes qué es ofrenda de paz? Así nos vamos a ir. Comunión. Hoy, esta mañana, vamos a ofrecer nuestro holocausto porque el castigo que Dios ha derramado en nosotros ha sido bueno, porque nos ha dado entendimiento, nos ha dado dirección. Hemos salido victoriosos de la prueba. Pero también necesitamos levantar ofrendas de paz, que es comunión con Él. Gracias, Dios. Y aquí está mi ofrenda de paz. No estamos peleados. Me reconcilio contigo. Gracias, Padre. Y dice el Señor, y oyó Jehová las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es lo que Dios quiere hacer esta mañana. Es lo que Dios quiere hacer contigo esta mañana. ¿Sabes? Vamos al paralelo, Carlitos. Primera de Crónicas 21-26. Y dice en el paralelo, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ya lo dijimos, y ofrendas, ya la dijimos. E invocó a Jehová. Eso no lo dice Samuel. Pero Crónica dice, invocó al Señor. Y miren la respuesta, miren la respuesta. Le respondió con fuego desde los cielos. ¿Sabes qué significó eso? David pone el altar, el holocausto y la ofrenda de paz, ahí está. Y lo va a encender. Y Dios le responde a David cayendo fuego y consume el holocausto. Y eso es lo que Dios va a hacer esta mañana. Si hoy levantas un holocausto al Señor y ofrendas de paz, el Señor va a traer un fuego para quemar todo lo malo que hayamos hecho. Lo que tú declaraste cuando Heli subió para iniciar y dijo, vamos a ponernos a cuenta, esa es la ofrenda de paz. Hoy el Señor la quiere responder. Lo que tú le dijiste hoy, Padre, la verdad sí, yo me enojé, todo eso que tú dijiste y que te llevó a pecar y quizás te llevó a un castigo. Hoy el Señor, en respuesta a tu oración, en respuesta a lo que has escuchado, en respuesta a que has venido con amor a esta casa, el Señor responda con el fuego de su espíritu sobre tu vida. Y respondió, dice el Señor, con fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces dice el verso 27, Jehová le habló al ángel y éste guardó su espada en su vaina. Yo estoy viendo al ángel de Dios guardar su espada en su vaina, por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabes?
Hebreos 12:11 dice, por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla. Más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. Justicia y paz. ¡Oh! ¡Amén! No importa lo que pasa allá afuera. Justicia y paz para tu vida. Justicia y paz para tu vida. Justicia y paz para tu vida. Amado Dios, gracias por este pueblo. Gracias por esta nación santa. Gracias por esta iglesia Dos Ríos, Padre. Gracias por tu corrección. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has pensado de nosotros y lo que vas a hacer en nosotros. Enséñanos a adorarte, enséñanos a ser agradecidos, enséñanos a caminar íntegros, enséñanos a reconocer que cuando no obedecemos viene un castigo, pero es bueno. Es bueno porque tu amor nos quiere librar de la muerte eterna. Señor, esta mañana, los que hemos recibido alguna corrección tuya, los que hemos recibido un castigo tuyo, esa es la palabra. Yo te doy gracias. Y hazme entendido de estos tiempos, hazme entendido de que ese castigo es en amor. Que quieres que no me pierda, sino que cambie mi vida como el rey David, que la regó, cometió la falta a tu palabra, pero tu misericordia lo alcanzó. Una vez más, gracias Dios por esta iglesia. Santifícala en esta hora. Que el holocausto, Señor, y la ofrenda de paz nos reconcilie contigo, Padre mío, y nos hagas uno contigo, y nos abraces, y podamos dejarnos abrazar por ti. Siente el abrazo de papá, siente su amor, siente ese abrazo de ese hijo que cuando es regañado, reconoce su falta y corre a los brazos de papá y corre a los brazos de mamá y se deja abrazar el hijo del padre o de la madre. De esta misma manera, hazlo hoy a través de este canto y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Amén. Señor. Señor.